nublado, etcétera. Ahora, en el conocimiento científico la cosa se pone más difícil, porque hay ciertos pasos para cumplir para llegar a conocer, ¿sí? Y uno de esos, vamos a ver, incluye a la comunidad científica. Pero, en términos generales, y para cerrar un poco este bloque, veremos que conocer, en una síntesis general, es un proceso de relacionamiento entre un sujeto que conoce y el objeto a conocer. Volvemos a mencionar la búsqueda de características, propiedades, regularidades, las cuestiones que salen del molde de los factores atípicos, son relaciones. Se apunta a ver explicaciones y comprensiones. Lo vuelvo a mencionar en esta diapositiva porque es lo que vamos a hacer énfasis en esta clase. Búsqueda de tranquilidad existencial y que es motivado por la curiosidad, mayormente, no solo, pero mayormente, y que la pregunta es la guía. El conocimiento surge, o por lo menos se acumula, quiero decir, a partir de una pregunta. No hay conocimiento sin una pregunta. Eh, entonces, si no tenemos nada que contestar, simplemente no vamos a hacer más preguntas porque no hay nada que a nosotros nos interese responder. ¿Qué pasaría si? Bueno, si no nos hacemos preguntas, ni siquiera de cómo está el clima, no tenemos una guía, no tenemos una acción. ¿Cómo vamos a responder la pregunta de la vida cotidiana respecto a cómo está el clima? Tomando acciones, vamos a hacer algo. ¿Sí? Vamos a abrir la ventana, vamos a salir o le vamos a preguntar a alguien que ya haya salido. En fin, es un poco la guía la pregunta. Entonces veremos, como les anticipaba, esta comparación entre lo que es conocimiento cotidiano y conocimiento científico. Vamos a ver algunas características, por ejemplo, del conocimiento cotidiano, que es sensitivo, que es superficial, que es subjetivo, que es dogmático. Esto puede hacer un poco de ruido el tema de que es subjetivo y dogmático, pero no, uno lo puede decir de otra manera. Es así porque yo lo digo. Entonces es subjetivo, pero es dogmático. O sea, yo digo esto y es así porque yo lo digo. Es particular, ahora veremos por qué es particular, en contraposición de lo que es el conocimiento científico con lo universal, asistemático, inexacto y no acumulativo. Ustedes podrían decirme algo que, por ejemplo, algo que ustedes pregunten, que se hayan preguntado, se preguntan hoy o ahora o más tarde, no sé, se van a preguntar, que tengan estas características y cómo incorporarían esa pregunta o dónde ven alguna de estas características en preguntas que se hacen en su vida cotidiana. No ¿Dónde entendí ven, la por ejemplo, pregunta. No. perfecto, dónde ven, por ejemplo, eh, el carácter superficial o el carácter asistemático de una pregunta, por ejemplo, ¿cómo está hoy el día? ¿Dónde ven eso? ¿Por qué no es conocimiento científico esa pregunta? ¿Cómo está el clima? Adelante, Ivana, y luego Víctor. Buen día, profesor. No, que las preguntas que buscan un conocimiento cotidiano muchas veces no son acumulativas en el sentido de que no buscan una respuesta en particular. Como decíamos, yo le puedo preguntar a alguien, bueno, ¿cómo estás? Y verdaderamente no me interesa cómo está. O sea, es una pregunta que muchas veces no busco una respuesta o generar más información que bien o mal, porque si me dice mal, después empieza a contarme, bueno, todo lo que le pasó detrás, y muchas veces no es esa la intención de la pregunta. O sea, que ahí se diferencia, me parece, con el conocimiento científico, que verdaderamente a partir de esa respuesta. Víctor, Agustina, y luego leo una respuesta del chat. Respecto a su pregunta, me parece que es subjetivo, porque respecto a la pregunta de cómo está el día hoy, lo que yo tengo como experiencia de cómo es el día no tiene por qué ser lo mismo que usted piense o sienta del día. Por ejemplo, mi señora siempre me pregunta, ¿cómo está el día hoy? ¿Está frío o está calor? Y yo siempre le contesto lo mismo, no soy referente, porque yo soy una persona sumamente acalorada. Ahora hace 23 grados y estoy con el ventilador atrás prendido. Y ella es una persona sumamente
friolenta. Ella con 25 grados está tapada con frazada. Entonces, es subjetivo, va de lo que uno piense de la situación, de la experiencia que uno tenga, ¿no? Gracias por la anécdota, Víctor, pero está bueno. Es un poco por ahí. Agustina, por favor. Y porque en realidad en ese caso es salir afuera y ver cómo está, o sea, no hay mucha investigación que llevar a cabo, o sea, es algo, como decía Víctor, una experiencia, salís afuera y te das cuenta. O sea, no lleva más que eso, no sé. Bien, por otro lado, en el chat ponen que Martina pone, porque está basado en experiencia, tradición, es subjetivo, es práctico, el fuego quema. Eh, Bien, un poco en la línea de lo que se viene hablando. Lucía, y seguimos. Yo creo que depende mucho también lo que uno quiera resolver con la pregunta. Vos preguntando cómo está el clima, querés resolver una necesidad actual de saber, por ejemplo, cómo tenés que salir afuera, si tenés que abrigarte más, no, o sí, o no, lo que sea. No querés saber, por ejemplo, por qué es que el clima está así, por qué es que está más frío, yo qué sé, no querés saber por qué las estaciones existen, por ejemplo. Es como resolver una necesidad actual y práctica. Sí, es un poco también en la misma línea. Es decir, nosotros cuando decimos, bueno, ¿cómo está afuera? Está calorcito. Eso es una cosa que o sea, yo pienso, es para mí hace calorcito. Ahora, distinto es cuando lo medimos con algunos instrumentos y objetivamente podemos establecer de que hay 34 grados. Bien. Después hay variables como la sensación térmica que implica la humedad, que implica otras cosas, ¿sí? ¿Dónde estás? Por ejemplo, no es lo mismo estar cerca de la costa o estar más metido adentro del territorio o más arriba en una montaña o más abajo, o sea, a nivel de mar, no es lo mismo, ¿sí? Hay cuestiones objetivas, hay ciertas formas de establecer objetividad respecto a cómo está el día. Luego lo otro es sensaciones, ¿sí? Que estaría más bien en este lugar del conocimiento de la vida cotidiana, el conocimiento cotidiano, vulgar, también se le dice en la literatura. Pero entonces, a contrapelo de lo que venimos viendo del ¿Puedo conocimiento preguntar qué número cotidiano, tienen? Sí. Ah, claro, sí, sí. vemos que entonces lo que es el conocimiento científico tiene una forma metódica, ¿sí? Es decir, hay etapas que se van cumpliendo, que es verificable, ¿sí? Uno sale con algún instrumento a medir, y ese instrumento es estándar. Cualquiera de ustedes y yo voy a tener el mismo instrumento y voy a medir eso de ahí que quiero medir, sea clima o sea sociedad y procesos sociales. Es verificable, ¿sí? Porque lo podemos ir a medir de nuevo. Bueno, metódico, sistemático, es unificado, precisamente por esto que les digo, que es estándar, que es ordenado, es universal. Esto puede generar ciertos conflictos a la hora del entendimiento de lo que nos referimos a universal. Básicamente nos referimos de que si cuestiones eh, que para que sean objetivas tienen que poder ser medidas y reproducir la medición tanto en Uruguay como en Brasil como en Australia. ¿Sí? Se puede medir y vamos a llegar a las mismas conclusiones o a las mismas mediciones. Ahí, por ejemplo, entra la cuestión de lo comunicable. Todos nosotros cuando veamos una investigación o cuando veamos lo que es la producción de conocimiento científico, deberíamos poder entenderlo, porque es comunicable. Y entenderlo de una y solo una manera. ¿Bien? No es lo mismo decir, está calorcito, que puede significar, y ponete un saquito, o llévate un saquito por las dudas, que decir, bueno, eh, en este lugar del espacio, la gravedad es 6 veces la de la Tierra. ¿Sí? O sea, todos vamos a entender lo mismo. Pero algo que es importante también de destacar, que así como es objetivo,
como todos vamos a entender lo mismo, también es provisorio. ¿Sí? El conocimiento científico es provisorio. No es una verdad absoluta, sino que es un conocimiento que en el futuro va a ser revisado y va a poder ser, a partir de, por supuesto, las etapas, lo sistemático, las verificabilidades, de todos entender lo mismo, en el futuro va a ser revisado y potencialmente destruido, ¿sí? Para construir otro conocimiento, otro tipo de conocimiento científico. ¿Sí? Ustedes habrán visto que eh, en distintos campos de las ciencias, sobre todo en lo que es la física, en la química, en las ciencias como más, ¿cómo se le dice? Exactas, que veremos que no son exactas, pero no importa, o las ciencias naturales, vemos que el conocimiento es provisorio. No es el mismo conocimiento que tenemos en el siglo XXI que el que estaba en el siglo XV. No es que esté mejor simplemente que ha cambiado. Las teorías, por ejemplo, respecto a ¿la Tierra gira alrededor del Sol o es los planetas que giran alrededor de la Tierra? ¿Sí? Esos son conocimientos que han venido cambiando, que hoy se aceptan estos, no quiere decir que en el futuro con el conocimiento científico no cambie. Por supuesto que tiene una duración mucho más larga que el conocimiento de la vida cotidiana. Basta simplemente con salir de tu casa para ver si hace calorcito. Ahora, para poder demostrar de que la Tierra tiene ciertos materiales, minerales, etcétera, hace falta mucho tiempo de investigación, mucho trabajo de campo. Ahora, llegamos al punto central de esta clase, que es los paradigmas o la definición de paradigma o los paradigmas. Y cuando hablamos de paradigmas es que en ciencias sociales hay ciertas diferencias con lo que son las ciencias naturales. Por eso se llaman sociales y no se llaman naturales en la actualidad. Vemos que esta cuestión de paradigma fue definida por Kuhn. Ahí les dejo el libro, es la estructura de revoluciones científicas. Pero la definición es aún vigente. Conjunto de creencias, prácticas y estándares compartidos por una comunidad científica en particular en un momento dado. Vemos que aún en cuanto hablamos de ciencia, vemos que existen creencias. Por eso es interesante la definición, porque aún en la ciencia hay creencias, pero no solo creencias. Hay prácticas y hay estándares, es decir, cuestiones que todos nosotros tendremos por igual que son compartidas. Por ejemplo, los instrumentos de medición, los microscopios, los telescopios, ¿sí? Tenemos ciertas cuestiones compartidas, que son estándares. Y vemos que los supuestos de existencia de un paradigma se basan en un consenso de la comunidad, nuevamente, les insisto con la palabra comunidad, científica sobre qué investigar. O sea, los objetos legítimos, los objetos a ser investigados, los temas a ser investigados, los fenómenos a ser investigados, para ponerle otro nombre que no sean objetos, sobre cómo investigar, es decir, la manera en que lo vamos a hacer, el método compartido, autorizado de cómo investigar y de dónde partir. O sea, hay un marco teórico compartido que es legítimo. ¿Bien? Y esto lo otorga la comunidad científica. Vemos, por ejemplo, que hoy es absolutamente aceptado y no hay forma de que en el mediano plazo se cambie la cuestión de que la Tierra es, ¿no? Redonda. No hay manera, no hay chance. Es cierto, pueden haber algunos atisbos de grupos pero no hay chance porque el paradigma es este, de cómo se investiga, qué investigar y de dónde partir. Y se parte de que la Tierra es redonda, ¿sí? Esto es un paradigma que es difícil de cambiar,
porque hay una comunidad que tiene los instrumentos estandarizados y se investiga y se parte de esta perspectiva. ¿Bien? Por supuesto que en estas clases yo no voy a dar mi postura sobre ningún tipo de temas que sean vigentes y que además sean conflictivos, pero les estoy dando el ejemplo para que vean el paradigma sobre qué, sobre cómo y sobre dónde. ¿Bien? Preguntas que nos hacemos para empezar a investigar. La teoría heliocéntrica, es decir, que la Tierra gira alrededor del Sol, no se discute. ¿Sí? Antes era la teoría teocéntrica, que era que todo giraba alrededor de la Tierra, ¿bien? Y eso hoy ya está absolutamente radicado en la comunidad astronómica. No se discute eso. De hecho, se avanzó a partir de los ejes gravitacionales, etcétera, para llegar a que en realidad, bueno, el Sol es una estrella, ni siquiera era el astro rey porque hay cosas más grandes y hay la figura de los agujeros negros, pero bueno, eso no me voy a extralimitar hablando de cosas que en realidad no es para este espacio de paradigmas en ciencias sociales. Por allí había una intervención, o vi mal. Sí, yo iba a comentar nada más, ya que usted estaba hablando del tema, que en astronomía uno de los paradigmas aceptados era que el origen del universo era el Big Bang y que el universo tenía aproximadamente 13 billones, pero actualmente con estudios del James Webb, se encontraron galaxias que son más viejas que eso, entonces ahora están buscando un nuevo paradigma que explique el origen del universo. Bueno, no están intentando, ahí quiero atreverme a hacer una corrección, que no es que están buscando un nuevo paradigma, sino que están buscando pruebas que veremos ahora que puedan llegar a cambiar un paradigma o no. No se sabe eso. El devenir del futuro es absolutamente incierto, siempre hay pistas, pero veamos por qué lo digo. Lo digo porque hay etapas para la constitución de una ciencia, por lo tanto de un paradigma. En la historia de la humanidad, y todo esto siguiendo el escrito de Kuhn en particular, vemos que hubo una etapa en algún momento de la existencia de la humanidad en que hubo presciencia, donde abundaba el conocimiento de la vida cotidiana y donde las explicaciones eran, como dijimos hace unos cuantos minutos, a partir de figuras metafísicas. ¿Bien? Quiero hacer con esto una observación, que no es que esté bien o esté mal, eso queda por fuera de la discusión. Las explicaciones no es que estén bien o mal, sino que algunas son, cuando hablamos de ciencia, válidas o incorrectas. ¿Sí? Solamente esa apreciación porque cuando siempre discutimos esta cuestión de la ciencia versus Dios, aparecen como ciertas rispideces en cuanto a uno, en cuanto a las creencias particulares. Entonces, simplemente decir de que en algún momento las explicaciones no pasaban por o no tenían las características que tiene la ciencia. ¿Sí? No tenía esa situación de metódico, de conocimiento sistemático, sino que era, por ejemplo, eh, cosas que sucedían por diferentes, entendidas con diferentes nombres, como por ejemplo la naturaleza, las energías, dioses, ánimas, etc. En algún momento hay un punto de quiebre en el que empieza a haber una sistematización del conocimiento. Se empiezan a establecer métodos, ¿sí? En los cuales todos empezamos a trabajar en la misma línea. Es decir, primero empezamos con esto para llegar a esto. Eso es la etapa de la ciencia normal. Hay un proceso de acumulación de conocimiento que tiene además etapas que lo hacen verificable, que lo hacen objetivo, que todos entendemos lo mismo. Esta es la etapa de la ciencia normal. Pero hay un momento en que tenemos la crisis y la revolución científica. La crisis entendida en un sentido optimista, no es que todo
se prenda fuego necesariamente, ¿no? No en el entendido de la crisis como lo usamos habitualmente, sino de que hay grupos humanos, comunidades que se separan. Por ejemplo, crisis y revolución científica uno puede encontrar a la hora de esta teoría, por ejemplo, con Galileo o con Copérnico, ¿sí? O donde apostaban todas las fichas a la teoría heliocéntrica para dejar de lado la teoría utilizada y difundida bastante, que era la teoría teocéntrica. Acá hay crisis porque hubo un sisma, hubo un terremoto, hubo un parteaguas, y que logra hacer revolución científica, es decir, cambiar el estado de las cosas. Revolución, nuevamente, como crisis, entendido en un sentido optimista, de cambio, ¿no? No es de que todos, aunque a veces pudo haber pasado que hubo muchas muertes en el medio, y se asocia a revolución, pero en particular se habla de cambios profundos, radicales, de raíz. Volviendo al concepto de paradigma, el paradigma no lo podemos invalidar, falsear, acabar o destruir. Lo podemos cambiar, ¿sí? Pero eso no lo hacemos individualmente. Hay una comunidad que, que intenta, bueno, que promueve ciertas ideas y que el paradigma va cambiando, pero no se puede invalidar. El paradigma es exclusivo y además es excluyente. ¿Qué quiero decir con esto? Que dice, uy, este juego de palabras, se quiere hacer el canchero. No, es exclusivo y es excluyente. ¿Por qué? El paradigma me condiciona lo que yo puedo ver. Y van a ver, enseguida volvemos con esto, pero porque traje una tablita re linda, me parece re linda, no sé, yo cuando lo preparé para mí estaba buena, espero que ustedes la entiendan, pero me refiero a que es exclusivo y es excluyente porque me condiciona lo que quiero ver y me impide ver otras cosas, ¿sí? O sea, si yo estoy en el paradigma, por ejemplo, de que la Tierra es redonda, que además no es redonda, bueno, ustedes saben, tiene sus... No es redonda, redonda, como se dice, pero bueno, pues simplifiquemos, ¿bien? No me la compliquen. El punto es de que no, si es redonda, no puedo entenderla plana, ¿bien? Por eso es exclusivo, por eso es excluyente. Por eso el paradigma nos enceguece para lo que excluye como si no existiera, porque si es así, no es de otra manera. El paradigma crea la sensación de lo que es real, ¿sí? O sea, esto es así, esto es real, esto es verificable, es objetivo, hay una comunidad que lo ampara, el paradigma crea la sensación de lo que es real. Y el paradigma, por lo tanto, determina una visión de mundo. Y acá vamos a ver, con Bachelard, la cuestión de los obstáculos epistemológicos. Hay una frase que tiene en ese texto muy interesante que es una buena cabeza una buena cabeza debe ser rehecha. ¿Qué quiere decir esto, Bachelard? Con esto quiero decir, perdón. Bachelard lo que apunta con una cabeza bien hecha debe ser rehecha es que cuando estamos bien adentro del paradigma, estamos condicionados a explorar lo que el paradigma nos deje. Ahora veremos todo esto que acabo de decir, que al principio puede ser difícil. Espero que al final sea más fácil de entender. Creo que había una intervención por allí. Alexander, que se fue. Ah, ok, Sí, adelante. yo iba a mencionar el ejemplo de la medicina. Por ejemplo, la medicina niega la medicina tradicional o las plantas, lo que sea, y esa medicina tradicional niega la otra medicina diciendo mata sano o lo que sea, que solo venden medicación. Se encierran en una o en otra. Está bien. Capaz que me atrevo a corregir en el sentido de quizás, eh, por ejemplo, dentro de especialidades, ¿no? Por ejemplo, la neurociencia versus la psiquiatría.
para explicar, por ejemplo, comportamientos anómalos, ¿no? Si vos sos psiquiatra, bueno, es difícil, casi imposible, porque estás en un paradigma determinado, tratar de entender el comportamiento humano desde otra perspectiva. ¿Mm? Ahí, Mayra, perdón. Hola, ¿qué tal? Es que yo creo, a criterio personal, que eso no es un buen ejemplo porque, a decir verdad, la psiquiatría se sirve de la neurociencia y se acoplan entre las dos. O sea, en realidad se están integrando. Y la medicina también está integrando la parte de medicina china, en otros países ya lo están haciendo, entonces creo que no viene tanto al caso esos ejemplos, me parece. ¿Está bien? ¿Podrías poner un ejemplo más certero para poder, a ver si entendieron también qué es paradigmas? Bueno, Víctor, adelante. No, iba a comentar que del comentario que usted hizo de recién, se me fue el nombre del autor ahora que usted nombró, respecto al conocimiento previo, lo que dice viene a ser como el velo de la justicia de Kuhn, pero aplicado al conocimiento. O sea que todo conocimiento previo es malo y uno tiene que liberarse de preconceptos para poder generar un conocimiento nuevo, libre de preconceptos. Bien, sí, en parte es eso. Eh, la cuestión de los obstáculos epistemológicos, por supuesto, es mucho más específica, pero sí la traigo a colación en virtud de esto, de lo que es el paradigma y cómo determina una visión del mundo. Es cierto que el concepto de obstáculo epistemológico es mucho más amplio, eh, y sí, es eso, es un poco erradicar los preconceptos para poder generar conocimiento nuevo, o por lo menos conocimiento novedoso, ¿sí? Ustedes sabrán que no necesariamente el conocimiento siempre es nuevo, sino que tiene que tener esa característica de lo novedoso. Por ejemplo, sobre educación se viene estudiando por lo menos hace 200 años, pero siempre hay algo para estudiar. No es el tema, perdón, sí, está bien, el problema de investigación, quiero decir, me refiero más bien al tema educación, se viene estudiando siempre. Ahora, ¿qué de la educación? Esa es la novedad. Bien, vamos a seguir un poco más, pero antes de avanzar a los paradigmas de ciencias sociales, si hay alguna pregunta hasta el momento. ¿Alguna apreciación, alguna acotación, algo que no haya quedado claro? Para poder ahora sí entrar en paradigmas en ciencias sociales. Digan que va bien o va mal, porque si no, no sé, no entiendo. El silencio este no lo entiendo. Muy bien, profe. ¿Vamos bien? Muy bien, Perfecto. entiende, Bien, entiende. bien. Perfecto. Este silencio no lo entiendo. No sé si es que no entendieron nada o entendieron todo. ¿Vieron cómo es? Entonces, seguimos un poquito más. Ah, pero qué problema tenemos ahora. Los paradigmas en ciencias sociales. ¿Sí? Vimos que las ciencias, como hemos puesto ejemplos de la medicina, la astronomía, hemos hecho algún esfuerzo para aprender alguna cosa que nos saque un poco de de nuestra caja. Quizás con algunos ejemplos que a ustedes no les han gustado, pero más allá de eso, sí, se entendió, el objetivo está cumplido. Pero ahora entramos en lo que nos compete, que es ciencias sociales. Bien. Vimos que, vamos a volver a este ejemplo que me pareció el más claro, es si la Tierra es redonda y no puedo pensar que la Tierra es plana porque es así. Ahora, en ciencias sociales, nosotros sabemos que nosotros sabemos que las personas somos complicadas y toda creación de la humanidad siempre es compleja.
Pero más complejas son las cosas que no podemos ver que hacen las personas. Muchas veces hemos emitido opiniones que nadie nos ha preguntado, ¿verdad? Y sean honestos. Ustedes han opinado de cosas que nadie les ha preguntado, porque los humanos hacemos esas cosas. Ahora, ¿por qué las personas hacen lo que hacen? Es el gran parteaguas para entender los fenómenos sociales. El primer punto de desencuentro que tenemos los científicos sociales con las ciencias duras, entre comillas, es la rivalidad entre la objetividad y la neutralidad valorativa. ¿Podemos evaluar, medir un fenómeno social todos de la misma manera? ¿Podemos lograr la objetividad? Bueno, hay un paradigma que dice que sí. Hay otro que dice que sí podemos lograr lo que es la neutralidad valorativa. Esto significa que, al contrario de la objetividad, la neutralidad valorativa va a decir, nosotros somos parte de ese proceso, pero podemos, de alguna manera, como nos entendemos parte del proceso, podemos lograr comprenderlo mejor, pero dejando de lado nuestras subjetividades hasta cierto punto. O sea, no sé, la objetividad va a medir y explicar los fenómenos como que si nosotros estuviéramos en un primer piso de un edificio. Está pasando esto y podemos medir, contar y ofrecer características, propiedades, podemos ver los factores atípicos. Todo eso lo podemos lograr a través de la objetividad, que es algo bien propio de un paradigma en ciencias sociales. La neutralidad valorativa significa que podemos comprender el objeto de estudio entendiendo de que, o por lo menos dándonos cuenta que nosotros somos parte del objeto que estudiamos. Es mucho más fácil lograr la objetividad como humano cuando medimos una piedra. El problema es que mi objeto de estudio habla y no es una piedra, es un igual. Entonces la neutralidad valorativa, que es propia de otro paradigma que ahora veremos, tiene esa situación que hace que ya hayan dos paradigmas, dos formas de enfrentar la realidad. Una de manera objetiva y otra apuntando a una neutralidad valorativa. Ahora, el otro problema que tenemos es que pasa por la aplicación del concepto de paradigma. Ok, en uno yo puedo lograr la objetividad, el otro puedo lograr la neutralidad valorativa. Ahora, ¿cómo mido? ¿Sí? ¿Qué termómetro uso para la sociedad? Y por último, esta situación de que es el sujeto-objeto de investigación. Yo mismo soy parte del proceso que estudio. Por ejemplo, yo no soy una estrella, no soy un planeta. Es más fácil tener esa separación. Ahora, cuando yo quiero hacer un estudio, no sé, si yo fuera parte de una élite y quisiera hacer un estudio de élites, yo soy parte de lo que estoy estudiando. Si yo estuviera en un sindicato y quiero hacer estudios sobre el trabajo dentro de mi sindicato, soy parte de eso. Si yo, por ejemplo, quiero ver la inseguridad en determinados barrios, ¿sí? Yo soy parte de lo que estoy estudiando porque estoy en esa sociedad viviendo. Entonces llegamos a esta situación que, a ver si, ahí está, vamos a cambiar acá, que es la situación de los paradigmas. Acá vemos arriba, tenemos cuestión de fondo, ontológica, epistemológica y metodológica, y hacia la derecha en columnas veremos positivismo, pospositivismo e interpretativismo. Positivismo y pospositivismo son e interpretativismo, perdón, son paradigmas en ciencias sociales. Estos paradigmas van a ver cómo condicionan tres situaciones de investigación que son la ontológica, es decir, la pregunta detrás es, ¿la realidad existe? La situación epistemológica es, si existe la realidad, ¿cómo se da? Y la situación metodológica es, ¿cómo la mido?
qué métodos uso para medir esa realidad existente. Entonces, estas tres cosas están condicionadas por los paradigmas en las ciencias sociales y también en las otras ciencias, pero puntualmente en las ciencias sociales vemos que hubo tres, se pueden, hoy en la actualidad se reducen a dos, que es pospositivismo e interpretativismo. Pero en términos de clase, nosotros vamos a presentar los tres. Ustedes pasaron por Sociedad y Derecho el año pasado, y ustedes habrán visto, por ejemplo, algunos autores como Durkheim, que seguro les suena, y habrán visto a Weber, que capaz que les suena. Y si no les suena es porque está bien, bueno, pero pasaron por Sociedad y Derecho, vayan a los apuntes. Lo cierto es que tenemos puntos de partida para la comprensión o la explicación de la realidad que son diferentes. Fíjense esto. ¿La realidad existe para el positivismo? Sí, es un realismo ingenuo. La realidad social es real y conocible como si se tratara de una cosa. Por eso le mencionaba a Durkheim. Durkheim decía, al respecto de esto, es que hay que tratar los hechos sociales como si fueran cosas. ¿Sí? ¿Recuerdan esa frase que les tuvo que haber insistido? Si no fue con nosotros, cualquiera de nuestra cátedra les insistió con esa frase porque es clave para entrar en el pensamiento de Durkheim. Entonces vemos que la realidad es real y conocible como si fuera una cosa. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo me paro, puedo explicar lo que pasa en la realidad. Veo, observo, aplico los instrumentos necesarios y puedo entender. El estudio concreto para explicar el positivismo, bueno, podemos hacerlo de varias maneras, pero salgamos, por ejemplo, de lo que es Durkheim. Vayamos a Darwin. ¿Sí? No me refiero ni a Darwin Núñez, que mañana tenemos partido, yo soy muy futbolero, me gusta mucho, ni me refiero a Darwin de Bocati, sino que me refiero a Darwin, la cuestión de la teoría de la evolución de las especies, el origen de las especies, perdón, pero hablaba de esto, ¿no? Siempre una linealidad y que siempre el futuro es mejor y prometedor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como veo que hay una cierta línea positiva, decreyendo positivo, entonces el futuro va a ser mejor porque siempre va hacia arriba, hacia adelante. La bandera de Brasil tiene la máxima de orden y progreso, ¿sí? Que es más o menos lo mismo, para no decir igual. Entonces, vemos esto del realismo ingenuo, como se le titula, que esto parte del pospositivismo, que es un realismo crítico. La realidad es real, pero conocible solo de un modo imperfecto y probabilístico. Y acá tenemos un gran parteaguas que es, por ejemplo, que lo vamos a ver en la cuestión más metodológica y la aplicación de los instrumentos, en este caso la encuesta, que la encuesta es probabilística. ¿Sí? Hay una probabilidad, ¿viste? ¿Vieron cuando se dice hay tanto porcentaje de en una muestra de tanto? Por ejemplo, 400, una muestra de 400 personas y te dicen que la sociedad más o menos funciona así. Eso es claramente post-positivista. ¿Sí? Es probable que la sociedad funcione así a raíz de una muestra que es probabilística y bueno, tiene ciertas características que en breve las veremos rápidamente porque no es un curso de estadística. Pero el positivismo podría decir, y es más afín a las leyes generales de funcionamiento. ¿Bien? O sea, si pasa acá, debería pasar allá. Por eso tenemos en Durkheim la cuestión de las sociedades primitivas y las sociedades modernas, las actuales, que son mejores porque están más acá en el tiempo, porque tienen mejores instrumentos, porque tienen mejor grado de comprensión de la realidad. Incluso podemos decir porque las sociedades contemporáneas, las cuales en donde escribía Durkheim y otros, hasta incluso Marx, podemos decir, las sociedades actuales, de ese momento, ¿no? Tenían o se habían desprendido de Dios como factor explicativo y habían puesto la ciencia. Por lo tanto, aquellos que todavía creían en las ánimas, en los espíritus y demás, eran atrasados. Por lo tanto, eran primitivos, eran
son peores que nosotros. Esto justificó, por supuesto, un montón de situaciones políticas que no me voy a extender, pero vemos que hay un montón de cosas que se explican a partir de paradigmas. Vieron cómo el paradigma moldea lo que nosotros podemos ver, podemos apreciar. Fíjense este caso. En Argentina está el ejemplo de Julio Argentino Roca, que hace lo que se dice la conquista del desierto. Por supuesto, amparado en este paradigma positivista, puro y duro. La conquista del desierto fue la expansión hacia el sur, hacia la Patagonia, pero que no era un desierto, en realidad estaba poblado de población indígena. Pero en el contexto del usufructo del paradigma positivista, se puede entender por qué era un desierto. Era porque eran civilizaciones atrasadas. ¿Sí? Porque tenían un sistema explicativo que no era el dominante. Por eso es importante entender la figura del paradigma. Pero me falta uno en la cuestión ontológica, que es el interpretativismo. El interpretativismo te va a decir que la realidad es construida. El mundo es conocible, el mundo conocible es el de los significados atribuidos por los individuos. Por lo tanto, vemos un relativismo. La realidad es múltiple. Estas realidades construidas varían en la forma y en el contenido entre individuos, grupos o culturas. Esto es interesante a la hora de entender, por ejemplo, otros grupos humanos. Para lo que para nuestro grupo es una verdad, para el otro puede ser una absoluta blasfemia. ¿Sí? Esto es interesante y se aplica sobre todo a los estudios culturales. Recientemente les acabo de mencionar la cuestión de la otredad vinculada a la conquista del desierto. Pero fíjense, esta mirada, este paradigma interpretativista, lo que hace es decir que, aunque no sea mi verdad, hay un grupo humano que construye su verdad por el hecho de estar nucleados o agrupados como humanos. ¿Sí? Entonces podemos, a partir de esto, empezar a comprender y no explicar que son cosas diferentes. Bueno, lo que para mí puede ser, mejor dicho, nuestro grupo humano de pertenencia puede ser una aberración, para los otros puede ser algo sagrado. ¿Bien? Es una realidad que se construye a partir de significados, y como es construida y como mi verdad no es absoluta, a partir del interpretativismo, se puede ver que el otro también tiene su verdad. Por eso no se intenta explicar, sino más bien comprender. ¿Bien? Esto es en cuanto a la construcción de la realidad, de lo real en términos de paradigma. Pero ahora tenemos una situación. ¿Está bien? Para los tres paradigmas, la realidad existe. ¿Sí? Para los tres. Ahora, ¿qué hacemos? Porque, bien, existe, estamos de acuerdo, ¿sí? Para unos capaz que es más objetiva, para otros es más relativa. Vamos a ver la cuestión epistemológica de los paradigmas. Vemos que hay una cuestión de dualismo, de objetividad para el positivismo y para el pospositivismo. La realidad está ahí y se puede investigar. El fenómeno social, los procesos sociales son ciertos y es como investigar una piedra, es como investigar el movimiento de los astros, es lo mismo. ¿Sí? Porque están ahí, son ciertos y es así. En el interpretativismo, como las adelanté, y si fueron siguiendo, verán que es la comprensión de que el investigador es parte del problema que está estudiando. Del problema de investigación me refiero, ¿sí? No es como un problema en términos negativos, sino del problema de investigación en el cual está inserto, del fenómeno que está inserto. Bien. Vamos a ver que les anticipo que vamos a tener un breve recreo ahora cuando terminemos esta parte epistemológica
para que asienten el conocimiento y, bueno, puedan hacer lo que tengan que hacer en su corte. Vamos a ver que los resultados son ciertos. En el caso del interpretativismo, vamos a ver que hay cuestiones de relacionamientos de resultados, y vemos que el pospositivismo va a decir la probabilidad de que esto suceda. Y como veníamos hablando con el tema de las encuestas, vemos que con una muestra de 400 personas podemos decir lo que más o menos entienden 3,5 millones de habitantes. Digo más o menos porque es probable. Vemos que hay una ciencia experimental. El positivismo aboga por una ciencia experimental en busca de leyes. ¿Qué quiere decir esto de la ciencia experimental? Bueno, ¿cómo lo dice? Ustedes habrán visto los experimentos que se realizan, bueno, típicamente en los laboratorios con ratones, pero no solo, pero además en humanos también hay experimentación, cuando se asignan placebos. Ustedes saben que el placebo es una falsa medicina, digamos, porque la idea es ver si actúa la sugestión o efectivamente es el medicamento el que hace el efecto. Entonces se toman grupos de control, se toma el grupo donde se le aplica el estímulo, en este caso, pues una vacuna, pues una pastilla, lo que sea, en el otro, que es el grupo de control, que es un grupo similar, con determinadas características particulares compartidas, se le da el placebo, que es, por ejemplo, si es pastilla, es una pastilla que no tiene medicación, ¿sí? Entonces, lo que se hace es comparar los efectos y ahí se mide, bueno, si tuvo efecto o no tuvo efecto, ¿sí? Eso es ciencia experimental. En las ciencias sociales es un poco más complejo, pero también se aplican, se han aplicado este tipo de experimentación y basándose precisamente en el paradigma positivista. Vemos que en el interpretativismo lo que se hace es buscar significados. No se busca la explicación, sino se busca entender por qué ese grupo cree lo que cree. ¿Sí? Que es diferente. O sea, se busca comprender el significado que ese grupo le asigna a determinadas cuestiones. ¿Qué entiende usted por violencia? ¿Qué es lo que usted comprende o cuál es su opinión respecto a? ¿Sí? Eso lo hace más bien el interpretativismo. El positivismo, y ahora vamos a ver por qué les digo estas preguntas que son capciosas, en verdad, porque vamos a ver cómo el paradigma también condiciona el instrumento que utilizamos. Veremos más adelante que, por ejemplo, en el pospositivismo vamos a ver las encuestas. ¿A ustedes los han encuestado en algún momento? ¿Les han hecho una encuesta en algún momento? Bien, entonces, ¿también han tenido alguna entrevista laboral? Bueno, si no la tuvieron ustedes, no pasa nada, alguien la tuvo, y ustedes saben que una entrevista es distinta a una encuesta. La entrevista es más personal, es más, te pregunto a vos, pero capaz que difiero preguntándole a otro. Miro cosas, por ejemplo, cómo va uno vestido, etc. Pero en la encuesta es más cerrada. Te pregunto y yo anoto lo que vos me decís. Si vos me decís que tenés 4 hijos, son 4 hijos. No son 3 ni son 5, son 4. En la entrevista te puedo decir cuál es el valor que le das a la maternidad, que es en la entrevista, que es algo distinto a lo que voy a hacer en la encuesta. En la encuesta no te voy a preguntar eso. Te voy a preguntar otras cosas, por ejemplo, del 1 al 10 o del 1 al 5. ¿Cómo se siente usted siendo madre? O cuál es del 1 al 5. ¿Qué tan satisfecho está con su paternidad? Lo que sea, pero es diferente. Esto lo condicionan los paradigmas. ¿Se dan cuenta cómo vamos bajando a tierra estas cuestiones que vengo hablando, que son por ahora entelequias? Son cuestiones abstractas. Bien. Bien, por último, para terminar la epistemología y bueno, que tengamos ese breve recreo de unos minutos, vamos a ver la cuestión de cómo generalizar, porque nosotros hacemos preguntas, utilizamos un método, sistematizamos y demás,
porque queremos llegar a explicaciones o comprender. Entonces, vamos a ver que el positivismo y el pospositivismo, las explicaciones pasan para el positivismo para generar leyes. Es decir, si usted cumple con estas características, va a ser así. ¿Bien? Ahí tenemos un caso interesante, bastante, o sea, refutado en la actualidad, pero de Cesare Lombroso, que él lo que hizo fue hacer un estudio sobre homicidas en diferentes cárceles y lo que utilizó para dar explicación al instinto homicida, como le decía, era, bueno, medir los rasgos fenotípicos, ¿sí? Mientras más aprimatado, es decir, mientras más parecido a un mono eras, era más probable que vos, o sea, era casi que ibas a ser un asesino. Esa era la conclusión. Leyes generales, ¿bien? Experimentación. Si sos así, serás de esta manera. El pospositivismo va a decir, bueno, cumpliendo ciertas características, con esto podemos decir que es probable que pase esto. Hay un cierto grado, hay cierta probabilidad de... El interpretativismo lo que va a hacer es, este grupo comparte estas características de significados y se pueden elaborar tipos ideales, como pasaba con Weber. ¿Sí? Weber generó 4 tipos ideales de acción social, ¿se acuerdan? Acción social con arreglo a fines, a valores, ¿sí? Tradicionales. Entonces, ¿vieron cómo empezamos a bajar a tierra esto tan general que veníamos hablando? Partimos de la realidad y ya estamos viendo cómo cada paradigma tiene una línea hacia dónde va. Me quedo con la parte metodología, porque justo esta parte es de quiebre, porque vamos a entrar más en la carnalidad de estos paradigmas en breve, y por eso me gusta cortar acá la metodología. Nos tomamos 5 minutitos y continuamos. ¿Les parece bien? Vengan con preguntas, con dudas a la vuelta, y a partir de ellas continuamos en 5 minutos. Ah, por favor, a ver Álvaro, que justo levantó. Profe, antes de que se vaya, una consulta. ¿Qué nombre fue que dijo de la persona esa que hizo un estudio referente a lo que es el homicida? Bien, te lo escribo en el chat. Dale, gracias. Lombroso. Es algo Lombroso. Ahí está. Este es el nombre. Gracias, profe. Era un médico, ¿no, profe? Volvemos en 5 minutos y empezamos por ahí.
Bueno, volvemos. Vayan acomodándose nuevamente. Dejen de tomar mate, dejen el cafecito. Nada, es una broma, hagan lo que quieran. Té con hielo, So- profe. solamente les pido que presten un poquito de atención un ratito más, pero hagan lo que quieran, ¿sí? Bueno, ¿hasta acá tenemos alguna duda? ¿Cómo venimos? Cuéntenme algo si les, ¿qué les parece? ¿Cómo vienen? Si han leído un poco de literatura al respecto, que tienen en la vuelta. Ahí los leo, los escucho. Venimos bien, profe. Bueno, entonces, sigamos un poco más respecto a lo que es los paradigmas y esta situación ahora metodológica. Vimos que antes les había comentado, les había anticipado que, bueno, hay situaciones, bueno, hay una etapa ontológica, epistemológica, pero ahora nos vemos condicionados a cómo vamos a investigar, cómo vamos a medir los fenómenos. Además, no sé si han notado, pero los paradigmas también nos indicaba qué era lo que podíamos investigar. Entonces, es interesante, porque acá se abre la parte de la metodología, es decir, en esta realidad que ya dimos por cierta real, ¿sí? Para unos más real, empírica, o sea, ese realismo ingenuo, para otros el realismo crítico, una probabilidad que es imperfecta, una realidad imperfecta, y para otros una realidad construida a través de significados, esta realidad que es cierta, que existe, que está ahí, pero que se aborda de diferentes maneras, que el investigador, a partir de lo que es la epistemología, la va a abordar de ciertas formas en cuanto a en cuanto a la forma de hacerlo, si es parte o puede ser objetivo. Vamos a ver ahora cómo la medimos, que es lo metodológico. Antonio, te voy a pedir por favor que no me rayes el pizarrón. Bueno, a ver. La parte metodológica, la parte metodológica es eso. ¿Cómo medimos, Antonio? No me rayes el pizarrón, a ver, ¿dónde estás? Bueno, ahí va. La parte metodológica, o la metodología, la etapa metodología es cómo vamos a hacer para medir. Es decir, qué instrumentos vamos a usar, cómo vamos a interpretar los resultados que nos arrojan los instrumentos, ¿sí? Y entonces vamos a ver que se nos abre un panorama. Por un lado, en la parte positivista y también en el postpositivismo vamos a tener la parte experimental manipuladora. ¿A qué se refiere esto? El positivismo en las ciencias sociales es un fiel heredero de las ciencias duras o de las otras ciencias, ¿sí? Como les había comentado, Comte utilizaba el concepto de física social a la hora de explicar lo que pasaba en la sociedad. Y no es extraño. ¿Por qué? No es extraño porque la física, ¿no? Tenía y sigue manteniendo una forma de investigar que es muy, como se dice, científica, ¿sí? O sea, manipula, experimenta, toca, y a partir de eso va midiendo las consecuencias o los resultados, o llega a resultados a partir de las consecuencias de la manipulación. Lo mismo hace la medicina. ¿Qué pasaría si tapo esta arteria? Ah, bueno, pasa esto. Y si te falta oxígeno, tanto oxígeno, pasaría esta otra cosa. Toco y mido la consecuencia. ¿Bien? Eso es manipulación, experimentación. Ahora, en el interpretativismo pasa otra cosa. La forma de investigar, la forma de medir, es a partir de la interpretación, a partir de una interacción empática.
Más bien, y como estamos explorando algo muy humano que son los símbolos y los significados atribuidos a las cosas, lo que hace el interpretativismo es preguntar acerca de las opiniones de las personas. No tanto tocar, sino más bien tratar de ver el desenvolvimiento natural de las personas en un espacio, en el espacio concreto. ¿A qué me refiero? Me refiero a que uno va, por ejemplo, a hacer un estudio de campo, o un estudio de caso, perdón, a una cooperativa, y el investigador lo que hace es ir, se sienta y pregunta alguna cosa que no le cierra, pero más bien anota. ¿Sí? No intenta no influir. Si fuera un positivista, pondría algún estímulo para ver cómo cambian las dinámicas. ¿Sí? Ese experimento, manipula. Lo mismo pasa, se darán cuenta, con la cuestión médica y que hablábamos recientemente del placebo. Entonces, acá tenemos una dualidad, o por un lado es una observación a partir de la manipulación, de la aplicación de un estímulo, y por otro lado la interpretación. Es decir, preguntarle a la gente que participa del fenómeno por qué hace o cómo entiende qué es lo que está haciendo. Vemos acá entonces que hay una notoria separación entre observador y observado en los primeros dos paradigmas, positivista y pospositivista, pero no es tan clara la interacción, perdón, no es tan clara la separación entre observador y observado. ¿Por qué? Porque venimos de antes. El investigador, en este caso, en el interpretativismo, se entiende parte de la sociedad en la que vive. ¿Sí? Se entiende parte, sabe que su presencia puede afectar las dinámicas. Por eso lo que hace es simplemente participar, preguntar, pero no intervenir tanto como podría hacerlo en el paradigma positivista o pospositivista. Después tenemos la cuestión del predominio de los métodos que se utilizan para llegar a las conclusiones. Por un lado tenemos la inducción en el interpretativismo. Por otro lado tenemos lo que a mí me gusta denominar el método Sherlock Holmes, que es netamente positivista y que avanzaba en esta línea. En Estudio en Escarlata, Sherlock Holmes hace algo precioso que es demostrar o mostrar, bueno, Sherlock Holmes no, Arthur Conan Doyle, ¿no? Que es el autor, muestra a través de Sherlock Holmes explicándole a Watson cómo se hace un estudio positivista. ¿Sí? Es muy interesante, pero si lo han leído, quizás les recuerde, si no, los invito a hacerlo porque además es una lectura rapidita, fácil, y no científica, sino que es una novela, pero muestra precisamente esto del predominio del método inductivo. ¿Sí? Cómo se llega a las conclusiones en este paradigma. Vemos que, bueno, hay una comprobación de hipótesis en el pospositivismo. Acá para que vean un poco cuáles son las distancias que hay entre positivismo y pospositivismo. En el positivismo, que uno podría, bueno, por supuesto a Comte, uno siempre lo pone ahí, Durkheim, pero no tenemos tantos referentes del pospositivismo. Uno de ellos es Popper, Karl Popper, un hombre que vivió más de 100 años, o 100 años justos, o estuvo ahí, pero una persona que viene escribiendo hace mucho tiempo sosteniendo grandes críticas hacia el positivismo, pero críticas siempre constructivas. Y uno lo puede ejemplificar en su ejemplo, en el ejemplo que él utiliza, que es, el positivismo podría decirse que para llegar a las conclusiones, uno va a, supongan el lago del Parque Rodó, para tener algo tangible, va al lago, ¿no? Y ve un cisne blanco. Un día va cisnes blancos. Otro día va cisnes blancos. O conejitos marrones, lo que sea, ¿sí? Pero pongamos cisnes blancos.
va cisnes blancos un día, cisnes blancos otro día, el tercer día que va, cisnes blancos. ¿Cuál es la conclusión? Todos los cisnes son blancos. El pospositivismo sería más cauteloso en este sentido y diría, lo que quiero encontrar no es el cisne blanco, es el cisne negro. Porque quiero decir que la mayoría de los cisnes son blancos, que cambia radicalmente con la apreciación anterior, la conclusión anterior, que es todos los cisnes son blancos. Todos no, podemos hablar de la mayoría. Hay una probabilidad de error, ¿sí? O sea, de no encontrar esa generalidad, esa verdad absoluta. ¿Bien? Acá tenemos el gran parteaguas que está entre el positivismo y el pospositivismo. Precisamente, encontrar o intentar destruir, desbaratar la cuestión de la totalidad de la verdad. A tal punto de que cambia la manera en que se formulan las hipótesis. La hipótesis para el positivismo, o por lo menos se busca en el positivismo que la hipótesis no caiga. Es decir, hay que mantener la hipótesis. Vamos a buscar todos los elementos, partimos de una hipótesis. La idea es verificarla constantemente. Para el positivismo, la idea de la hipótesis, que ya les anticipo, es una respuesta anticipada a la pregunta de investigación. La idea del pospositivismo es que la hipótesis caiga. El objetivo de la investigación para el pospositivismo es que la hipótesis sea destruida. Tengo que encontrar ese caso que me haga caer la hipótesis. ¿Por qué? Porque el conocimiento, que era lo que, con lo que inaugurábamos esta sesión, el conocimiento es acumulativo y la manera de acumular es destruyendo las hipótesis a partir, refutándolas, que es el concepto adecuado y el que se usa. Refutando hipótesis es que podemos construir más conocimiento. ¿Sí? Es una gran distancia que tiene con el pospositivismo. ¿Vieron cómo los paradigmas modifican las formas de investigar? Ahora, distinto es nuevamente la cuestión de la interacción del investigador con el objeto observado. Distinta es la inducción que se hace en el interpretativismo, porque es una inducción acotada. Acotada, ¿qué quiero decir? Yo puedo decir, mi estudio alcanza para generalizar, pero en este grupo puntual. Es decir, el interpretativismo tiene una mirada que, si bien es generalizable, es para un grupo concreto. En la ética protestante y el espíritu del capitalismo, Max Weber había sido bastante ambicioso, pero consiguió una cosa, y por eso es uno de los que se dice padre de la sociología, que logró algo muy difícil, que es generalizar de manera, a partir de esta cuestión interpretativista, logra generalizar algo y comparar algo que a priori no tenía que ver, que era el capitalismo y la lógica y la ética protestante, los vincula a partir de estudios de caso concreto. Son excepcionalidades de genios, pero el interpretativismo lo que apunta es conocer, indagar y comprender grupos concretos. Por ejemplo, ¿qué es lo que piensan? ¿Cuál es la opinión sobre determinado tema en determinado grupo humano? Por eso podemos encontrar también, ahora lo veremos con las técnicas, podremos encontrar situaciones de dónde, qué ciencia social o qué disciplina utiliza más un paradigma que otro. En la antropología esto es muy claro, el interpretativismo. Es muy claro. Ahora, en la sociología, y en particular en la sociología uruguaya, por lo menos hasta la década del 80, estuvo muy vigente Parsons, su teoría de sistemas, y luego empezaron a venir otros autores que dimos el año pasado, o que dieron con otros colegas, ¿sí? Como Becker, como
bueno, en particular Becker, que era, ¿se acuerdan? Bueno, Weber estaba, pero no era dominante. Entonces vemos que estaba más, era hegemónico un pensamiento pospositivista en la sociología. Ahora, vemos en la antropología algo más interpretativista. Uno podría mencionar, está bien, con muchísima razón, a Malinowski, que hacía antropología, pero era más positivista, está bien, pero también era otro genio y a ellos se les permiten ciertas excepciones. Volviendo a esto, los tipos ideales se dividen así, o sea, positivista, pospositivismo e interpretativismo, y estas son las grandes cuestiones que tienen por separado. Y como vemos, para cerrar y avanzar un poquito más, en la parte de las técnicas cuantitativas versus técnicas cualitativas. Veremos entonces el paradigma cuantitativo. Bueno, acá quedó feo, en realidad era paradigma positivista, pero en la actualidad ya lo dividimos más como cuantitativo, ¿sí? La técnica por excelencia es la encuesta. Allí les pongo una cita de Corbetta, que es que una encuesta por muestreo es un modo de obtener información preguntando a los individuos que son objeto de la investigación, que forman parte de una muestra representativa, como ven, paradigma cuantitativo, paradigma pospositivista, mediante un procedimiento estandarizado de cuestionario con el fin de estudiar las relaciones existentes entre variables. A ustedes les hicieron encuestas. En el censo les preguntaron cosas acotadas, pero a todos les preguntaron lo mismo. Eso no hay duda. O sea, vino una persona que les hizo preguntas, la misma pregunta que le hicieron a Silvia, a Alfredo, a Álvaro, a Marisa, a Maximiliano, perdón, pero son los que me salen a mí acá en el Zoom. Les hicieron la misma pregunta que a mí o que a los demás. ¿Sí? La misma. Por eso es estandarizado. Pero la encuesta, que es la técnica por excelencia, que se puede dividir si es presencial, telefónica, etcétera, se puede. A ustedes les han hecho encuestas telefónicas. Seguramente si han ido al banco les han dicho que van a hacer una breve encuesta de satisfacción, etcétera. Bueno, vieron, hay un paradigma por detrás, miren cómo nos afecta en la vida cotidiana. Pero hay teorías, o hay supuesto por detrás. La teoría de la probabilidad y del muestreo. ¿Sí? Es decir, es probable que esto pase. Si yo, por supuesto que esto significa que también tienen errores. Por ejemplo, al sacar una muestra, puedo tener errores y el resultado me va a dar cualquier cosa. Si yo me paro, por ejemplo, en Carlos María Ramírez y la vía en pleno cerro, bueno, los hinchas de Cerro, de Rampla, bueno, van a ser, esa encuesta no me sirve para decir cuál es la hinchada más grande del país o qué equipo tiene más hinchas. No me va a servir para eso, porque está mal sacada la muestra. La muestra se saca con ciertos grados de probabilidad, se saca con una representatividad que no siempre es igual para todos. O sea, para que sea una representatividad aleatoria, tiene que haber un número de probable igual para que salgan todos. Es decir, todos nosotros tendríamos que tener la misma oportunidad de salir en un bolillero. Ahora, no siempre pasa eso. A veces pasa que si nosotros queremos hacer una encuesta sobre aportes al PIB nacional, nosotros tenemos que hacer una encuesta que va a ser sesgada, porque no puede tener la misma probabilidad de salir el kiosco del tío Cacho que ANCAP, porque aportan distinto al PIB. Entonces, ANCAP tienen que salir otras grandes empresas, y bueno, y el resto sí, ahí sí. Entonces, le digo que acá hay probabilidad, ¿sí? Y hay muestreo. Otro supuesto por detrás es una concordancia entre declaración verbal y las conductas y opiniones de los entrevistados.
En este sentido, es que yo voy, a mí me vienen y me preguntan, bueno, ¿usted es hombre, mujer o otros, por ejemplo? Ustedes saben que en las encuestas se utiliza, más que género, se utiliza sexo para perfilar. Entonces a mí me preguntan, y yo, que me percibo varón, yo voy a decir mujer en la encuesta, el encuestador tiene que anotar lo que yo le digo. Eso es el supuesto por detrás. Concordancia en la declaración verbal, independientemente de lo que el encuestador me vea, que observa. Si yo le digo, otra que puede pasar, que pasa, Y es... la raza, profe, también. Profe, preguntaban, en el censo preguntaba, ¿cómo se siente usted blanco, afro? Eh, preguntaba sobre eso también, o a qué etnia pertenecía, creo, algo de eso. Sí, ascendencia creo que era. Sí, Pero les iba a contar algo que pasa, por ejemplo, en las encuestas continuas de hogares, que es algo que sale anualmente, que lo que se hace es intentar medir los niveles a través de lo que uno tiene en su hogar, lograr medir la pobreza. Es otra forma de medir la pobreza, como una forma de aproximación. Ustedes saben que para medir la pobreza hay 3 maneras usuales, que es a partir del método de línea de pobreza, o sea, ingreso, a partir de las necesidades, como el hogar, que es lo que tiene uno en el hogar, o un método mixto, que engloba las dos. Entonces, en las encuestas continuas de hogares, van los encuestadores y bueno, tienen que preguntar, por ejemplo, sobre el material del piso o el material del techo, ¿sí? Entonces, si es piso de tierra, si es piso con baldosas, etcétera, hay varias categorías, y el encuestador tiene que anotar lo que la persona declara, no lo que él ve. ¿Bien? Hay una posibilidad de efectuar el estímulo, o sea, pregunta, y registrar de manera estandarizada la reacción o la respuesta en los entrevistados. Nuevamente, la encuesta lo que hace es medir lo que te dicen, pero todos preguntan lo mismo. Y esto que es sustantivo y que nos vuelve a vincular con el paradigma, si es que lo otro no nos vinculaba, es que el investigador y el investigado están separados. Es decir, yo, director del INE o director de esta sección, que soy el que creo la encuesta o que la llevo adelante, yo no voy a preguntarle a la gente, lo hacen encuestadores. ¿Sí? Hay una separación con el objeto de estudio. Y esto se puede deber a muchas cosas. Por ejemplo, una de ellas es la cantidad de encuestas que uno tiene que hacer. No te da la vida realmente, o no te da el tiempo. Pero sobre todo es el supuesto clave, o lo que está por detrás, es el paradigma. La separación o la idea de estar separado del objeto de estudio. El investigador no hace la encuesta, la hacen otros. ¿Sí? Entonces, vemos algunas características centrales, que es, por ejemplo, recoger información a través de observación indirecta, o sea, a partir de las respuestas de los sujetos, que la información abarca un amplio abanico de aspectos, de cuestiones objetivas, como la encuesta continua de hogares, hasta subjetivas, la intención de voto. Ustedes les habrán hecho alguna vez algún boca de urna, los han llamado o algo por el estilo. Este año es otro año electoral, ahora en mayo hay elecciones. Y esto va a volver a estar sobre la palestra pública. ¿Cuál es el partido que usted votaría si las elecciones fueran este domingo? ¿Sí? Es subjetiva. Es subjetiva. Ahora, las cuestiones objetivas es el techo de una casa, ¿no? O el piso de una casa. Eso es objetivo. Es algo que está ahí. Pero la intención de voto, por ejemplo, es algo más subjetivo, es lo que yo pienso. O sea, yo haría esto. Y la información es recogida de forma estructurada. Tenemos además que la respuesta de los sujetos se agrupa, se cuantifican y desindividualizan. Podemos notar acá la cuestión de cuando... Yo hace tiempo hago el ejercicio de no ver el informativo, pero ustedes capaz que lo ven o ven Instagram o lo que sea, y ustedes ven que
2 por 3 salen que hay tanto porcentaje de, no sé, o en promedio los uruguayos toman más whisky que la media mundial o algo así, no sé, lo que sea. Pero vieron que esto es agrupado, cuantificado y desindividualizado. Son los uruguayos, tanto, tanto. ¿Bien? Ya voy, Maximiliano, déjame que termino acá, que es, por ejemplo, que, bueno, estos los datos son generalizables, lo vimos. En promedio, los austríacos, tanto. Debe ser posible realizarle un tratamiento estadístico. Hay un porcentaje de tal, no sé, la mayoría de los irlandeses tienen, no sé, la mayor cantidad de tal cosa, ¿bien? Estadística. ¿Qué se puede preguntar? Bueno, es abarcativo, relativo a propiedades sociodemográficas básicas, o preguntas sobre actitudes, opiniones, motivaciones, orientaciones, sentimientos, juicios, valores, bueno, etc. ¿Por qué pongo esto último en esta diapositiva? Porque uno se cierra que la encuesta no aborda opiniones y que eso solamente queda para lo interpretativista. Sí, aborda opiniones, aborda motivaciones, aborda juicios de valor, actitudes. Lo que pasa es que lo hace de otra manera, porque hay un paradigma por detrás. ¿Bien? Maximiliano, gracias. Adelante. Yo muchas veces, ahora cuando veía que decía, los datos obtenidos son generalizables, y muchas veces he escuchado datos supuestamente de encuestas que cuando te dicen cada tantos se muere, yo que sé, un uruguayo por tal enfermedad o tal otra, y si me pongo a pensar, o sea, si fuera tan así, eh, eh, ya no existiríamos, porque si tantos se mueren por tantas enfermedades, con lo tan poco con lo tan poco que uno nace, la tasa de natalidad, no sabía la palabra. Bueno, claro, las estadísticas tienen esa cuestión, es decir, son generalizables, pero eh, porque se busca mostrar un panorama general, un más o menos, esto es así. ¿Sí? O sea, si vemos las cuestiones de natalidad en particular, las cuestiones sociodemográficas son muy importantes. Recuerden que desde los romanos, bueno, recuerden que los romanos ya empezaron con el tema del censo, porque no solamente para saber cuánta gente había, sino también cuánto cobrar a la gente, porque era una cuestión básica de mantenimiento financiero de esa sociedad, bueno, del imperio. Estamos un poco apretados de tiempo, así que voy a saltearme un poco esto porque, bueno, las cosas que se pueden medir en la encuesta, como edad, educación, ocupación, ingresos, esto se lo han preguntado, comportamientos, opiniones y actitudes, esto lo retomaremos cuando demos encuesta adelante en el curso. El interpretativismo, entonces, para ir un poquito más profundo, acá, evidentemente, como nosotros vamos a hablar un poco de la ética de la investigación y también las cuestiones de plagio, acá les dejo abajo este aporte, esto lo realicé en base a aportes de la profesora Magdalena Curvelo, otra compañera, que ella es antropóloga y me ayudó bastante en la elaboración de esta parte, que creo que ella lo dice de mejor manera que yo lo podría decir, esto de la cuestión del interpretativismo. Las realidades son múltiples, que estas realidades son construidas, como hemos visto, que son realidades que varían, ¿sí? Y por lo tanto varían sus verdades entre grupos humanos. El interpretativismo, por supuesto, que la objetividad completa y el conocimiento neutral no existen, y que las ciencias sociales son ciencias interpretativas en busca de significados. ¿Sí? Se va a preguntar, se va a intentar comprender, no explicar, como haría los otros paradigmas. No se va a buscar explicar, sino comprender. Ah, mirá, esto, así, bien. No es, la pregunta es un cómo, y no más bien la respuesta a un por qué. No hay pretensión de encontrar leyes generales, como podía pasar en el positivismo o en el pospositivismo, pero sí ciertas regularidades o estructuras que se repiten. No estudiamos aldeas, sino en las aldeas, diría Clifford Geertz, uno de los mayores
exponentes de esta corriente. ¿Bien? Es decir, no estudiamos qué cantidad de aldeas hay en tal región. Estudiamos qué es lo que esas aldeas creen o que entienden como verdad. No nos importa la cantidad, nos importa la profundidad del saber que tienen. Predomina un método inductivo, porque partimos de una realidad concreta para llegar a una realidad general, por supuesto, que usamos técnicas cualitativas. Fíjense esto, estamos un poco atrasados, pero fíjense esto, que el investigador es una herramienta. Vemos que hay un análisis inductivo de abajo hacia arriba. En la encuesta nosotros tenemos una muestra probabilística. Usualmente, si somos, por ejemplo, más de 1 millón, usualmente es entre 350 personas la muestra, ¿sí? 350 personas alcanza para hacer conclusiones generales de 1 millón hacia arriba, más o menos. Puntualmente no lo recuerdo, pero serían 290 o algo así. Pero en las entrevistas, el número es teórico. Es decir, hay un momento que se llama saturación teórica del concepto, que es cuando el mismo concepto sale y vuelve a salir en otras entrevistas. Por lo tanto, para hacer generalizaciones en un grupo de 250, 300 personas, nos bastan con 15 entrevistas. Ustedes les sonará, uy, pero qué raro eso, qué poco científico. Y les voy a decir, no. Lo que pasa es que ustedes están internalizados en la lógica positivista, ¿sí? Entonces, esto sirve para abrir la cabeza de que el número en este paradigma no importa. Lo que importa es la profundidad y la recurrencia de determinadas palabras y de determinados conceptos que salen de los sujetos. Entonces, yo para investigar algo de 400 personas con 15 entrevistas me basta. Si el concepto se empieza a repetir, ya una 16ª entrevista no me rinde, porque ya está todo dicho, ¿sí? Y con esto hay estudios espectaculares. Es más, hay estudios que se hicieron, hay uno clásico que se llama siempre tengo esta duda, si era Los hijos de Sánchez o la familia Sánchez, que es un estudio de migración de mexicanos a Estados Unidos de la década del 60, que se hizo con 10 personas, una familia particular, y dio todas las características, esta cosa que tienen los genios, y se mencionó todas las características de la inmigración, los mismos patrones, generó una tipología del inmigrante mexicano hacia Estados Unidos en la década del 60 con el análisis de una familia. ¿Bien? Y es absolutamente correcto. Bien hecho, sin duda alguna, muy bien hecho. Es atípico porque eso lo hacen los genios, pero para que vean que en este paradigma el número no importa, importa la profundidad, ¿sí? La comprensión de lo que te están diciendo. Bueno, es interpretativismo porque es la interpretación del investigador sobre las cosas que le dicen los sujetos, ¿no? Por eso se les llama así. Bien, acá tenemos como contrapartida lo que es la entrevista, que es provocada por el investigador, realizada a sujetos seleccionados a partir de un plan de investigación. Hay una finalidad de tipo cognitivo, o sea, búsqueda de conocimiento, que es guiada por el entrevistador en un esquema de preguntas flexible y no estandarizado. Las preguntas pueden variar de uno a otro, lo que se busca es que se contesten determinadas inquietudes. Bueno, por hoy ya estamos muy sobre la hora, no voy a avanzar más. De todas maneras, podemos retomar el martes que viene, que vamos a dar obstáculos epistemológicos. Me gustaría estos 2 minutos abrir una ronda de comentarios, preguntas, dudas o inquietudes y empezar. Y si no, retomamos la clase siguiente con las dudas que tengan sobre la clase de hoy. Vamos con Paola primero y luego con Álvaro. Sí, yo quería comentar solamente y saber si usted va
a colocar esta diapositiva en EVA? Bueno, esa es una pregunta que ya hemos contestado muchas veces, así Ay, que, perdón, yo no, no, no hay no había problema. escuchado. Disculpe. Bien. Álvaro, Bueno, profe, muchas gracias por la clase, ha sido muy productiva. De hecho, yo soy un beneficiado con el PAI de un proyecto que tengo acá adentro, que es referente a una opinión, entonces estoy sacando mucho apunte. Si sube o no, yo voy sacando captura de pantalla y luego me voy a interiorizar un poco más de cómo se maneja todo el tema. Así que le agradezco mucho la clase, me ha sido muy productiva porque ahora, mañana tenemos un Zoom por el tema de la entrevista del PAI, de investigación que tengo, que fui seleccionado. Es algo que estoy haciendo en contexto de encierro, pues yo estoy en una cárcel acá. Hoy estoy en mi habitación por una cuestión de cosas que pasan. Entonces, quería agradecerle por la clase y bueno, y esperar si el martes que viene seguir con esto, porque para mí es es una herramienta que puedo utilizar un poco más para profundizar un poco más en el proyecto que estoy desarrollando adentro. bueno, muchas gracias Álvaro. La clase que viene te va a ser muy productiva porque ya que estás estudiando contexto de encierro, estando en ese contexto, la clase que viene te va a servir porque vamos a hablar de los obstáculos epistemológicos. Eso puede ayudarte para que la investigación avance en el camino que el curso propone para que ustedes aprendan a hacer una investigación o tengan una idea. Estimados, estimadas, les agradezco esta sesión. Nos vemos el martes. Continuamos un poco con esto y continuaremos con otro tema que es obstáculos epistemológicos. Muchas gracias. Gracias por la clase, profe. Gracias, Eva. Gracias.